Cuando hablamos de derechos post-mortem y nosotros como médicos estamos enfocados más a pensar hacia la vida. Sin embargo, si nosotros leemos esta definición de medicina, vemos que no solamente se enfoca a la atención al paciente, a la parte preventiva, a la parte de conservar la salud, proteger enfermedades, de ayudar en la rehabilitación, y que además nos habla Horacio Ginich de vivir en la máxima plenitud de sus facultades y a morir en paz, sin dolor y con dignidad. Creo que esta parte de morir en paz y sin dolor y con dignidad, pues podemos extenderlo a los cuidados o a algunos de los tópicos que vamos a tratar más adelante en relación, gracias, al manejo de lo que sería pues el cadáver. Y puntualizando lo que se define como derecho, encontré dos definiciones, una muy simple, conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad, y otra un poco más ambiciosa, que nos habla de un conjunto de normas que imponen deberes y de normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, de certeza, de igualdad, de libertad y de justicia. Y desde luego tenemos que aclarar los sinónimos de muerte como deceso, defunción, fallecimiento, óbito, expiración, perecimiento, fenecimiento o cesación, y que se refiere específicamente al efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático de un ser vivo y con ello el fin de la vida. Si nosotros buscamos un poco, digamos, los derechos post-mortem como tal, quizá no encontremos muchos, pero encontramos algunas legislaciones en relación, por ejemplo, a inhumaciones y exhumaciones, donde nos hablan de que serán sancionadas las personas que destruyan o sepulten un cadáver o un feto humano sin la orden de la autoridad, sin los requisitos que exijan los códigos civil y sanitario o las leyes especiales, o al que exhume un cadáver sin los requisitos legales con violación de sus derechos. Asimismo, están castigados, vamos a decir, al que viole un túmulo, un sepulcro o una sepultura o un féretro, al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. Y en cuanto a la Ley General de Salud, hace referencia a las sanciones a aquel que saque del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáver, sin permiso de la Secretaría de Salud, asimismo al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes de cadáveres o fetos de seres humanos, al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Y finalizo con estas palabras. La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Nuestra carrera, nuestra medicina realmente tiene tantos matices que es algo sumamente completo. A continuación voy a pedir a la doctora María Elena Bravo Gómez que pase aquí al podio, por favor, a hacer su presentación. Gracias. Como les comentaban, yo vengo de la licenciatura en Ciencia Forense y uno de los trabajos que hemos estado realizando en conjunto con la doctora Jennifer Inquiapie, quien es filósofa de formación y es en realidad la bioeticista, la parte bioética de esto, son los derechos post-mortem. Digamos que en la
El título que les informaron hace un momento acerca de derechos postmortem, bioética y medicina forense no es exactamente el contenido del trabajo. Voy a hablar netamente sobre derechos postmortem y nada más para no dejarlos con un poquito de hambre, les voy a decir en dónde se sitúa la medicina forense, pero en realidad no pienso hablar de medicina forense. Como ustedes escucharon en la presentación, yo no soy médico, así es de que no pretendo abordar un campo que no es el de mi competencia. Entonces, dividí la presentación con algunas reflexiones iniciales acerca de qué es la ciencia forense y qué parte ocupa la medicina forense dentro de esta ciencia forense, las diferencias entre los conceptos de muerto y cadáver, que ya, bueno, amablemente nos dieron una parte de introducción en donde se define el concepto de muerte, la pregunta de si existen los derechos de los cadáveres, qué son los derechos postmortem y quién es responsable de la procuración de esos derechos. Entonces, más o menos esa es la estructura de la presentación y me voy a permitir iniciar con la desambiguación de la parte de ciencia forense. El término forense normalmente lo solemos relacionar con muerte, con asesinatos, con ese tipo de cosas. En realidad no tiene en algún punto que ver con eso, pero no completamente. Forense viene del término forensis, y forensis significa relativo al foro, y se refiere en realidad al juicio que se hacía en el derecho romano, en donde se discutía en un foro la resolución de una controversia jurídica. Entonces, en ese sentido, pues la ciencia forense es muy, muy amplia, ¿no? Ahí tengo algunos ejemplos que no tienen que ver necesariamente con muertos, que implicarían la intervención de la ciencia forense. Tienen, por ejemplo, ahí el cuadro de la Molanisa. Si hubiese que decir si ese cuadro es original o no, son los científicos forenses quienes hacen ese tipo de peritajes, si la firma que está ahí es auténtica, pertenece a la persona que realmente debe de ser o no, si la madera, por ejemplo, de ese mueble que está ahí pertenece a la madera que dice el fabricante que utilizó para hacerla, o si es madera de una especie en extinción. Eso es algo que se puede peritar. Los accidentes tanto de tránsito como de aviones, si los edificios se caen o no se caen cuando tiembla, es acto de un peritaje también. La contaminación y la muerte, ahí está representada un caso de Ancash, Perú, en donde murieron muchos peces resultados de contaminación por minas. Entonces, todas esas áreas están comprendidas dentro de la ciencia forense. Entonces, si se dan cuenta, la ciencia forense no es solamente la medicina forense. Ciertamente, la parte de medicina es una parte fundamental, pero digamos que es un pedazo dentro del contexto de la ciencia forense. Y podemos ver que en ese sentido, pues la ciencia forense es la aplicación del conocimiento científico de cualquier área científica a la resolución de una controversia jurídica, ¿no? Entonces lo pueden ver como la interacción entre las batas blancas, en donde participaría la medicina y el resto de los científicos, y las togas negras, que corresponde a la parte jurídica y a la parte del derecho. Bien. Y pues solo para mostrarles, pues hay algunos ejes dentro de las ciencias naturales, y dentro de estas ciencias naturales hay muchas ciencias, y todo eso es competencia de, si nosotros lo englobamos en el marco del derecho, entonces se convierte en ciencia forense. Entonces, bueno, una vez aclarado el término, entonces pasamos a lo que es de nuestra competencia, que son los derechos post-mortem. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse es si un cadáver tiene derecho. Los invito a que reflexionen acerca de si un cadáver tiene el derecho a que se le trate dignamente, tiene derecho a que sus restos descansen de acuerdo a sus creencias, etcétera. Cualquiera de estas cosas podría considerarse como un derecho del cadáver. Sin embargo, la ley dice que para poder gozar de derechos garantizados por el Estado es necesario tener capacidad jurídica y con ello personalidad jurídica. Y en ese sentido, aunque la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, las leyes también dicen
que esa capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. De tal forma que si ustedes reflexionan sobre la pregunta que acabo de hacerles, la respuesta es relativamente sencilla. ¿Un cadáver tiene derechos? Pues definitivamente no tiene derechos. Entonces, ¿qué es lo que llamamos entonces derechos post-mortem? Bueno, pues resulta que en la legislación no existe nada que se llame así, derechos post-mortem, sino en realidad es una serie de artículos, de normas que están regadas en diferentes leyes y que aplican cuando una persona ha fallecido. Entonces, lo que denominamos derechos post-mortem es el respeto a la honra, el tratamiento decoroso de su cadáver y sus restos, el cumplimiento de la voluntad destino de sus propiedades, el entierro digno y acorde a sus creencias, la identificación de sus restos y, en algunos casos, la repatriación. Entonces, ciertamente, pues no hay ninguna legislación que se llame, estos son los derechos post-mortem. Están, digamos, en distintas leyes. Entonces, vamos a comenzar por discutir acerca del respeto a la honra. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que vale la pena decir en este momento que México elevó a carácter constitucional los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, todo esto que está en la Declaración de Derechos Humanos aplica dentro de las leyes mexicanas desde el punto de vista constitucional. Bueno, esta Declaración Universal de Derechos Humanos dice que nadie puede hacer injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Y algo muy similar dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en ese sentido, México tendría que respetar esa parte y desde luego esa parte está desarrollada para las personas que están vivas. Ya dijimos que quien ha partido ha perdido con eso su personalidad jurídica y al perder su personalidad jurídica no podría reclamar este derecho. En el Código Civil Federal dice algunas cosas de cómo se entiende el daño moral en México y ahí dice que es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su decoro, su honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos. Y uno en este punto debería de preguntarse si no es un ataque hacia la honra de alguien, las imágenes, por ejemplo, que encontramos en los medios amarillistas de comunicación, en donde suelen poner imágenes muy fuertes acerca de personas que han estado involucradas a lo mejor en un accidente de tránsito o en una balacera o algo así, que no es nada ético verlas en ese contexto y que definitivamente esa persona que está en esa imagen tiene familiares que podrían sentirse aludidos en su honra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el familiar son los deudos quienes podrían reclamar el derecho al respeto de su honra. Sin embargo, la Constitución también ahí entra como en un ciclo raro porque el artículo 6 de la Constitución dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una especie de ciclo en donde la Constitución dice que tenemos derecho a la honra, pero al mismo tiempo está limitado por el derecho a la libertad de expresión. Específicamente, el Código Civil, en su artículo 219, dice que cuando la difamación o la calumnia se refiere a una persona ya fallecida, se procederá por querella del cónyuge, de la concubina, concubinario, pareja permanente, ascendentes, descendientes o hermanos. Y entonces, en ese sentido, como les comentaba, son los deudos quienes son los responsables de reclamar ese derecho. Ellos son los que pueden reclamar ese derecho. Como les comentaba la doctora Claudia hace un momento, pues existe también algunos artículos dentro del Código Penal del Distrito Federal en donde habla justamente de aquellos delitos que se cometen contra la inhumación o la exhumación de los cadáveres.
Entonces ya no me voy a detener mucho ahí porque ya lo comentaron. Y prefiero pasar al siguiente derecho que comentamos al inicio de la presentación, que es el tratamiento decoroso del cadáver y sus restos. Y en ese sentido, creo que hay algo de la competencia, sin duda, de ustedes como estudiantes de medicina. La Ley General de Salud se refiere a los cadáveres en los artículos 346 al 350. Y en ello se atiende el derecho al tratamiento decoroso de este y de sus restos. Específicamente en el artículo 346 dice que los cadáveres siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. Hay en verdad algunos casos lamentables de médicos o practicantes de medicina que se toman fotografías con el cadáver o que se toman fotografías con un pedazo del cuerpo, que definitivamente atentaría a ese respeto o a esa dignidad que deberían de guardarse ante ese cadáver, que si bien es cierto, la persona ya ha fallecido, la persona fue una persona en vida, fue alguien en vida, y ese alguien en vida es a quien le debemos ese respeto. También se discute algo de este tratamiento decoroso del cadáver en el reglamento de cementerios del Distrito Federal. En un momento más me voy a detener en esa parte porque quiero relacionarlo con otro de los derechos post-mortem que me parece interesante. Otro derecho sería el cumplimiento de la voluntad destinada de las propiedades. Nosotros podemos considerar aquí 3 tipos de propiedades. El derecho a heredar las propiedades por sí mismas, que sería lo correspondiente a pues, el auto, el dinero, la casa y todos los bienes que esa persona tenga, y eso se trata en el Código Civil acerca de las sucesiones, en el título acerca de las sucesiones, en donde se establece todas las normas a seguir para poder heredar estas propiedades. Y esa es una voluntad que tiene la persona en vida de procurar cuál va a ser el destino final de esas propiedades que posee en vida. Entonces, si se dan cuenta, aquí quien debe buscar ejercer ese derecho es la misma persona en vida, haciendo apropiadamente el testamento y dejando todas las cosas claras para que pueda realmente ejercerse su voluntad acerca del destino de sus propiedades. En otro punto podríamos hablar también de los derechos de autor. Si alguien fallece, pues no por eso deja de ser el autor de una obra de composición o de una obra artística, de un libro, de un artículo, etc. Entonces eso está, digamos, tratado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 2 convenciones, en la Convención de Berna y en el Tratado de Interpretación y Ejecución de Fonogramas, en donde pues, se discute y se establece la normatividad a seguir acerca de los derechos de autor para este tipo de obras. Y en el caso de México, la propiedad intelectual está protegida por las leyes del derecho de autor y de propiedad intelectual en el Instituto Nacional de Derechos de Autor o INDAUTOR. Entonces ahí también hay protección, pero nuevamente quien tiene que hacer ese registro en vida es la persona, si quiere garantizar que posterior a su muerte se garantice esa autoría. Y finalmente, algo que es de competencia del área médica es la donación de cuerpos y órganos, tanto para investigación como docencia. La Ley Federal de Salud establece las definiciones y las condiciones para ese tipo de donaciones y trasplantes después de la muerte. En su título 14, específicamente el artículo 320, habla acerca de que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente para los fines y con los requisitos previstos justamente en ese título. Entonces esa es parte muy importante porque esta voluntad del destino de su cuerpo y de sus órganos tendría que prevalecer por encima de la voluntad de sus deudos o por encima de la voluntad del médico que está tratando o del Estado.
No se ejerce del todo así. Generalmente si los deudos deciden que no están de acuerdo con que se done el cuerpo, a pesar de que haya un papel firmado, normalmente no se suele seguir por esa vía, y hay sus razones para ello, si quieren lo discutimos durante la sesión de preguntas. Acerca de la repatriación, pues también tendría que ser, este sería un derecho deseable, ¿no? Que todo el mundo, si muere en el extranjero, tuviese el derecho de regresar a su patria. Para las personas que están vivas, se ejerce el derecho a la nacionalidad y al libre tránsito, y se establece, desde luego, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13 y su artículo 15, en donde dice que puede circular libremente y elegir su residencia. En el caso de México, en la Ciudad de México, también dice que toda persona tiene derecho a entrar a la República y salir de ella. Entonces, bueno, con base en eso, podemos hacerlo extensivo hacia el derecho que tendría una persona si muere en el extranjero a ser repatriado o a pedir esa repatriación. Evidentemente puede dejarlo por escrito en su voluntad, pero pues normalmente, nuevamente, quien va a ejercer ese derecho probablemente sea el Estado, ¿no? Es el Estado el que interviene a través de la embajada cuando en un desastre en el extranjero o cuando algo ocurre en el extranjero, repatriar esos cuerpos de personas mexicanas que han fallecido en otro lugar. Digamos que es buena intervención del Estado, de los deudos en su momento. El otro derecho que les quería comentar es acerca del entierro digno y acorde a sus creencias. La imagen que tienen ahí es una imagen de un programa en Alemania para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, en donde se les exhuma y se les reentierra, dándoles un reentierro digno. El gobierno alemán ha estado haciendo gestiones importantes con otros países, por ejemplo Rusia, en donde quedaron muchos de sus soldados fallecidos, haciendo la negociación para exhumarlos, repatriarlos y darles un entierro digno. La imagen que está ahí es acerca de una noticia en donde dice que 1 millón de soldados alemanes caídos en batalla están siendo enterrados de nuevo después de 60 años para darles un entierro digno. Y si se dan cuenta, aquí en la imagen lo que podemos observar como entierro digno es que a pesar de que es una especie de fosa común, todos los soldados tienen un féretro de forma individual, de tal forma que si alguno de sus deudos reclamara el cuerpo, podría hacerse una exhumación y la identificación. Una de las cosas que marcan las leyes internacionales es que en sus tratados de Ginebra tendría que garantizarse el derecho a ser identificado, ¿no? Que es una de las cosas más trascendentes o que genera mayor incomodidad cuando alguien desaparece o no se sabe qué fue de él, que se identifiquen sus restos, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, ese entierro digno y acorde a sus creencias puede interpretarse, aunque no está explícitamente así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde dice que todo el mundo es libre de profesar la religión que quiera, y para que pueda haber un entierro acorde a las creencias de esa persona, pues nuevamente son los deudos quienes ejercen ese derecho de enterrarlo de acuerdo a las creencias que profesaron en vida. Con respecto al entierro digno, en el artículo 22, nuevamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona como miembro de la sociedad tendría derecho a la seguridad social, y habla de otras cosas, y dice indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Entonces, una cosa que podría considerarse indispensable a su dignidad es justamente tener ese entierro digno. El reglamento de cementerios del Distrito Federal establece cómo funcionan estos cementerios y se establece ahí que constituye un servicio público, es decir, cualquiera podría acceder a él. Yo les pido que piensen nada más, por ejemplo, en aquellos indigentes que mueren en la calle.
ellos pues también tendrían que ser enterrados y tendrían que tener un entierro digno. Digo, nadie los va a dejar ahí en la calle. Hay que hacer algo con esos restos. Entonces, este servicio, este reglamento de cementerios del Distrito Federal dice que este servicio es un servicio público y se instituye, de hecho, un servicio funerario gratuito para todas aquellas personas que son indigentes. Previo estudio socioeconómico, pues hay en algunas personas en donde no es necesario hacer el estudio socioeconómico, son indigentes, no tienen familia, a veces no aparecen ni los deudos, y se les garantiza el hecho de que puedan acceder a un ataúd, a trasladar el cadáver en un vehículo apropiado y a tener una fosa gratuita con la temporalidad mínima, que en el Distrito Federal me parece que es de 7 años, exentando desde luego del derecho de pagos de ese servicio. Entonces, queda descrito ahí en ese reglamento que está garantizado ese entierro digno. Y una cosa que sería muy deseable y que en México fallamos mucho es en el derecho a la identificación de sus restos, ¿no? En México tenemos muchas fosas clandestinas, tenemos muchas personas que están desaparecidos o no encontrados, y que pues sería deseable que les garantizáramos el derecho a que puedan ser identificados y por tanto entregados a sus deudos. Hay estudios muy interesantes en donde se observa que los deudos no tienen paz hasta que no ven, hasta que no se les entregue el cuerpo, hasta que no saben realmente cuál fue el destino de ese familiar o de ese amigo que están buscando. Y a veces pues es imposible, si están en las fosas comunes, los restos se van mezclando y a veces se hace imposible, a pesar de todos los esfuerzos antropológicos y de genética forense, poder identificar todos esos restos. Tendría que ser un derecho. Eso está discutido en el Convenio de Ginebra, que si bien está establecido para los países que están en guerra, para los conflictos armados, también llamo su atención a que resultado de este convenio se generaron 3 protocolos. El segundo protocolo, si ustedes observan, es relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, es decir, los conflictos internos. Nosotros podríamos pensar que toda esta problemática que nosotros tenemos de la guerra entre cárteles y demás podría considerarse un conflicto interno. Sin embargo, México no está adherido a ese protocolo, está adherido a los otros 2, pero a este protocolo no está adherido, me parece, hasta donde investigué, que no ha firmado ese protocolo justamente. Entonces, pues nada más para concluir, terminamos con la pregunta que empezamos, ¿no? Si el cadáver no tiene derecho, si son los restos de la persona que fue en vida y no tiene derecho porque se ha extinto su personalidad jurídica, entonces, ¿quiénes son los sujetos responsables de la procuración de estos derechos que considero que sin duda alguna todos estaremos de acuerdo en que serían derechos en el sentido humanitario, ¿no? Tal vez no en el contexto jurídico, pero sí en el sentido humanitario? Bueno, pues esos responsables son la propia persona. Les hablaba del ejemplo de los testamentos y de las sucesiones. Es la propia persona la que firma los documentos en donde establece cuál es su deseo acerca del destino final de sus propiedades, o firma la donación de su cuerpo a la ciencia o a la enseñanza, o firma la donación de sus órganos, ¿no? Entonces, en ese sentido tendría que ser la propia persona quien en vida garantice que se cumpla ese derecho. Los deudos, quienes van a procurar la honra, a procurar su búsqueda, etcétera, que tenga un entierro digno, que tenga un entierro acorde a la fe que profesó en vida. El Estado, sin duda, en muchos casos, en el caso de las repatriaciones, en el caso de aquellas personas que son indigentes y que la única forma que tienen de tener un entierro digno es que el Estado se haga cargo de ello.
las asociaciones religiosas, desde luego, y la sociedad en general. Entonces, con eso concluyo la plática. En realidad, como ustedes se pueden dar cuenta, no hay una legislación que diga los derechos post-mortem son estos. En realidad es un deseable. Hay normas que los contemplan y que están distribuidas en diferentes leyes, en diferentes tratados internacionales, y que la doctora Jennifer Hincapié, fundamentalmente ella y en parte yo, nos hemos dedicado como a buscar. Ahorita vi un par de cosas interesantes que la doctora Claudia nos mostró, para incorporar dentro de este trabajo que se denomina derechos post-mortem. Muchas gracias.